A continuación vamos a hablar sobre la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad que tienen diferentes sustancias de mezclarse, asociarse, disociarse entre ellas, ¿vale? Es la capacidad que tienen las sustancias de disolverse una con la otra. Esta capacidad, una vez que unas dos sustancias diferentes se mezclan, se combinan, nosotros tenemos lo que llamamos disolución o solución, ¿vale? Es ese concepto, esa mezcla, esa combinación de dos sustancias diferentes se denomina solución o disolución. Esta mezcla, este complejo, estaría formado por un soluto y por un solvente o disolvente. Veremos estas denominaciones que estoy dando, que son sinónimas o casi sinónimas, y se utilizan de igual manera. Vamos luego a explicar por qué, de dónde vienen, para entender un poco estos dos sinónimos. Estamos hablando de disolvente o solvente, ¿vale? En este caso podría ser el agua, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos un vaso de agua y luego tenemos el soluto, en este caso que se llama solamente soluto, y la formación de, el soluto puede ser, por ejemplo, agua o azúcar, ¿vale? La mezcla, la combinación del agua dentro de la combinación del azúcar o la sal, que podía ser un soluto, con el disolvente, que en este caso generalmente utilizamos el agua, tiene la denominación de disolución o solución, ¿vale? Por lo tanto, estamos manejando conceptos que incluso pueden parecer diferentes, pero son sinónimos. Luego vamos a explicar por qué. Generalmente esto viene porque al provenir una palabra del inglés, al hacer la traducción, se traduce de una manera, y al buscar la palabra en castellano que especifica mejor lo que nosotros estamos buscando, pues en este caso es una palabra diferente a la del inglés, a la de la traducción literaria del inglés. Lo vamos a ver a continuación. Lo más importante ahora es que tenemos dos sustancias. Uno va a ser el disolvente o solvente y el otro va a ser el soluto, que lo podríamos decir, el soluto puede ser el azúcar, por ejemplo, y el solvente o disolvente puede ser el agua, que se combinan formando una disolución o solución, ¿vale? Dependiendo de diferentes factores, pues esto va a combinarse de forma más homogénea o de forma más heterogénea, como veremos más adelante. Esta disolución, que se produce entre dos sustancias diferentes, varía, entre otras cosas, en función de la temperatura, ¿vale? Varía en función de las propias sustancias que nosotros estemos combinando o mezclando, y por supuesto, dependiendo de la temperatura a la que se produzca esta unión o esta mezcla de sustancias diferentes, la temperatura va a jugar un papel muy importante. No es lo mismo mezclar agua y azúcar a una temperatura baja que hacerlo a una temperatura muy alta, ¿vale? El azúcar y el agua, por ejemplo, cuando tienes un vaso caliente, un vaso con agua caliente y echas el azúcar, enseguida se mezcla de forma homogénea, y cuando el agua está fría y echas azúcar, el azúcar tarda más, hay que agitar más para que se produzca una mezcla homogénea, ¿vale? Por lo tanto, la temperatura va a ser muy importante en este aspecto, en esta capacidad que tienen diferentes sustancias de mezclarse. Pues va a formar un papel muy importante. Luego incluso podría influir la presión. En este caso solamente va a influir la presión cuando el soluto sea gaseoso, ¿vale? Cuando los solutos son sólidos o líquidos, en este caso no influiría casi nada, o casi es despreciable lo que puede influir la presión, ¿vale? Un cambio de presión en la combinación de esas sustancias, si el soluto es gaseoso. Si el soluto no es gaseoso, la presión influiría muy poco, por no decir nada. Si el soluto es gaseoso, entonces sí que influye la presión a la que están sometidas ese sistema en el cual se está mezclando. Vale, por lo tanto sabemos lo que es la solubilidad, la capacidad, una propiedad que tienen diferentes sustancias. Ya sabemos lo que es el soluto, sabemos lo que es el disolvente o solvente, y también sabemos lo que es la solución o disolución. Vamos a explicar la diferencia entre solución y disolvente, y solvente y disolvente, ¿vale? Vamos a